que seguir, seguir, seguir andando. La primera pregunta, si estas recorridas por el interior son frecuentes y cuál es el espíritu que te guía para hacerlas. Bueno, a veces me llaman compañeros, compañeras de algunos lugares del interior y yo voy con mucho gusto y voy desde mi fe cristiana, mi fe en Jesús, que creo que tiene claramente el Evangelio tiene una correspondencia con buscar un mundo que sea justo, que sea solidario, que sea fraterno, que sea igualitario, que sea sororo. Y desde ahí, bueno, comparto un poquito mi experiencia en los barrios y mi ser cristiano. Yo digo, desde ahí nace mi opción política y en concreto con el peronismo. Bueno, ahora, ¿cuándo empezó en vos la vocación? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue ese despertar hacia lo que es nada más y nada menos que el sacerdocio, ¿no? Contanos un poquito de tu vida. Y fue en mi adolescencia, la verdad que yo entré muy jovencito al seminario, con 18 años, terminaba la secundaria, y a mí me influyó, por una parte, mis viejos, que son católicos practicantes, pero que siempre me educaron sencillamente, con las puertas abiertas. Un grupo scout y los dirigentes que nos ayudaban a entender la realidad, a ser críticos, y sobre todo también un cura que nos llevó, yo nací en España, en el sur de España, que nos llevó a lo que acá decimos las villas miserias, y ahí me hizo mella, ¿no? mi fe, y calculo que Dios ahí hizo algo para que yo quisiera ser sacerdote, pero siempre al lado de los más pobres. Sur de España, Sí. de allí sos, contanos de esa etapa de tu vida. Bueno, yo nací en la punta de España, del lado del Mediterráneo, se llama Málaga, la ciudad, pero siempre quise venir a América Latina para compartir mi vida con la gente. También yo de alguna manera viví el posfranquismo, ¿no? Esa época en que nacían los sentimientos nacionales de cada zona, de Andalucía, de Cataluña, la lucha por la libertad. Era la época también donde Centroamérica todavía seguía en esas luchas por la liberación, y todo eso a mí me influyó en mi adolescencia. ¿Qué edad tenés actualmente? Tengo 58 años. Bueno, ¿se te ve bien? ¿Haces actividad física, deportes? ¿Te gustaron en algún momento de tu vida? ¿Te siguen gustando? Yo digo que el único deporte que hago es el motociclismo. Pero también el caminar, ¿no? Sobre todo en los barrios donde vivo. No me queda demasiado tiempo y nunca me metería en un gimnasio. Igual intento llevar una vida relativamente sana. ¿Dónde estás viviendo actualmente? ¿Qué parroquias o qué barrios estás haciendo? Sí, yo vivo en un asentamiento bastante joven, con lo cual está bastante, digamos, con muy poca infraestructura, con mucho abandono, que se llama Barrio Esperanza. Es lindo los nombres que le pone la gente a nuestros barrios, y que está en Mariano Acosta Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Los principales problemas que se detectan, uno imagina que son las adicciones, por ejemplo, o consecuencias de las adicciones. ¿Esto es así? ¿Qué estás viendo en estos tiempos de violencia, además? Sí, a ver, la adicción es la verdad que es importante. Eso hace que haya pibes que nosotros le decimos rastreritos, porque no son chorros, son pibes que necesitan para su próxima dosis, y entonces a lo mejor al vecino le roban un par de zapatillas, pero que al vecino le costó mucho. Eso genera mucho malestar en los barrios. Por otra parte, el tema de la inflación, clarísimamente. Ir al almacén, más si es del barrio, bueno, entrar en el tren fantasma, ¿no? Que todos los días suben los precios. En estos días con esta corrida que quiso generar Milei, y que de hecho la generó subiendo el dólar,
otra vez nos van a subir un montón los precios. Eso hace mucho daño porque la mayoría de nuestra gente, casi el 90 o el 100% de la poca plata que tiene, lo usan en alimentos. El Papa dice que quería pastores con olor a oveja. ¿Te gustó esa expresión? Sí, y algunos se les rieron. Algunos se les rieron de los propios, se supone, pastores de la iglesia. Pero la verdad que si uno quiere al pueblo, y te tenés que embarrar, si uno quiere al pueblo y tenés que terminar viviendo como ellos y oliendo como ellos. Y no es que nuestra gente sea sucia. El tema es que a veces es muy difícil cuando no tenés agua corriente en tu casa, cuando a lo mejor ni siquiera tenés un pozo ciego, cuando vivís en un lugar que en invierno, cuando llueve, es puro barro y en verano es pura tierra. No es sencilla la vida de los pobres. ¿Algún sector con alguna mirada desde la jerarquía de la iglesia supo una vez decir que en la opción por los pobres que tomó la iglesia del Concilio Vaticano II fue empezar a recorrer un camino que como resultado no se dio el crecimiento que uno suponía de la iglesia, porque de pronto en ese andarivel de los pobres entró a caminar muy fuerte el evangelismo, las distintas facetas de lo evangélico, y por contrapartida se perdieron la adhesión de algunos sectores medios más conservadores. ¿Cómo ves este proceso? Bueno, un proceso real, como usted cuenta, y complejo, que tiene muchas aristas. El hermano de Leonardo Boff, Clodovis Boff, dijo: la Iglesia Católica optó por los pobres y los pobres optaron por el evangelio, por el evangelismo. Es cierto. También es cierto que es una forma de penetración de Estados Unidos en América Latina. Bolsonaro llegó al poder por estos grupos que no es el evangelismo en general, sino los neopentecostales, muy de derecha, muy fanáticos, muy sectarios. Y claramente eso tiene que ver, hay mucho dinero en juego. Por otra parte, bueno, también son mucho más libres en el sentido de que te levantás a la mañana y decís que sos pastor y te armás una iglesia. La iglesia católica es mucho más institucional, es mucho más jerárquica. ¿Y el tema del celibato afecta, no afecta? ¿Habría que revisarlo? Sin duda que habría que revisarlo. De hecho, hay muy pocas vocaciones y en parte tiene que ver con eso, ¿no? Con el celibato. Quizás haya una apertura y ojalá, no sé, yo llegue a verla, pero en la iglesia evangélica hay pastor y pastoras, también tiene que ver una cuestión de igualdad de género. Seguimos siendo una iglesia muy patriarcal y eso hay que cambiarlo. Bueno, este encuentro sinodal que está haciendo el Papa en estos días está generando un espacio de discusión y es álgida esa discusión. Hay sectores que incluso van muy fuerte contra Francisco, ¿no? Sí. La derecha católica no quiere a Francisco, clarísimamente. Hace poquito varios cardenales le hicieron unas preguntas insidiosas sobre el tema, por ejemplo, de que Francisco dice: bueno, está bien, el matrimonio es entre el hombre y la mujer, eso no lo cambia, no puede hacerlo, pero no hay ninguna objeción a que se bendiga el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Eso, bueno, pareciera que es el pecado mortal y que Francisco, bueno, no, Francisco la verdad que está haciendo una revolución dentro de la iglesia. Veamos, esperemos que dé sus frutos. Incluso está acentuando las chances de participar de la mujer dentro de estos encuentros, ¿no? Sí, muchísimo. Igual creo que habría que dar un paso que sería fundamental, que la mujer también pueda acceder al sacerdocio. Claro. Como decimos los evangélicos, hay pastor y pastoras. Bueno, que la mujer pueda acceder al sacerdocio. Que eso significa poder ser obispo, eso significa obispa, no sé cómo se diría, poder ser papa. Es decir, la mayoría de los comprometidos en la iglesia son mujeres.
y sin embargo los dirigentes somos hombres. A todo esto hay 3 cardenales nuevos, hasta un hombre de Dri, 96 años, ¿no? Y hay un nuevo arzobispo en Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo notás la relación hacia todo lo que es el movimiento de los curas villeros? ¿Qué ves de Francisco en lo que es nuestra Argentina, nuestro país? Bueno, clarísimamente Francisco está nombrando obispos que tienen olor a oveja, que son muchísimo más pastores, que son muchísimo más pueblo. Quizás me gustaría que fueran más profetas, es decir, más, que hablaran más con claridad de las problemáticas. Por ejemplo, en estos momentos, es decir, un cristiano no puede votar a Bullrich ni a Milei. Si lo piensa realmente y lo mira desde el Evangelio, son propuestas absolutamente antievangélicas, pero claramente hay un cambio en la jerarquía eclesial y también una búsqueda de cambio, digamos, en nuestras bases. El mensaje de Francisco es muy claro en ese sentido. Tenés definiciones políticas que, por supuesto, algunos sectores van a decir, pero ¿cómo un cura hablando con tanta contundencia política? Pero muchos curas lo han hecho, entre ellos el padre Mujica en su época, ¿no? ¿Es tu referente? ¿Lo tomás como una referencia? A ver, sin duda, yo formo parte de un grupo de curas, que es el grupo de curas de Nocién por los Pobres. Somos primos hermanos de los curas villeros, pero somos grupos distintos. Los curas de Nocién por los Pobres somos herederos del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, quienes en los años 68, 70, 72, 73 optan claramente por el peronismo, porque dicen por acá pasa digamos, la concreción política del Evangelio en la época. Carlos Mujica era uno de sus principales referentes, asesinado por la AAA el 11 de mayo de 1974. Ahora se va a cumplir 50 años de su martirio. Y es de rescatar también que el querido padre Carlos Mujica dijo, prefiero morir antes que matar, ¿no? Sin duda, clarísimamente. Él decía junto con los curas, si no viene Perón, ustedes van a obligar que la juventud se levante en armas. Cuando finalmente viene Perón, la mayoría del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo dice, ya la lucha armada no tiene sentido. Quizá era ya tarde para algunos jóvenes que estaban muy embalados, pero sí. Y él también decía que iba a luchar siempre con los pobres por su liberación, ¿no? Que nada se lo iba a impedir. Lo dijo después de un intento de asesinato, cuando le ponen una bomba en el edificio. Y bueno, finalmente dio y le sacaron la vida. La historia es un punto de referencia ineludible y estamos en un presente conflictivo. ¿Qué ves de cara al futuro? ¿Cómo ves este proceso electoral? Ya dijiste definiciones concretas, pero bueno, ¿qué expectativas tenés de cara a lo que se viene? Yo tengo la expectativa y creo y la esperanza de que gane Massa. Creo que lo otro sería un suicidio colectivo. Creo que estamos en un momento bisagra, que no es una elección normal y corriente. Nos estamos jugando 40 años de democracia, nos estamos jugando la memoria, verdad y justicia, en lo cual nuestra patria es un ejemplo en el mundo, por lo menos hasta ahora. Nos estamos jugando el futuro de la clase trabajadora y nos estamos jugando muchísimas cosas, el futuro del planeta. Tenemos un Milei que dice que el cambio climático no existe. Francisco recién sacó la segunda parte de la Laudato Si. Alabado seas mi Señor por esta tierra. Bueno, esta tierra la estamos matando, la estamos degradando. Hoy tenemos a los compañeros de los pueblos originarios en Congreso, los tenemos en la Valle pidiendo en el tercer Balón de la Paz que se reconozcan sus derechos por todo lo que hizo Gerardo Morales en Jujuy. Así que nos jugamos muchísimo realmente.
La política obviamente es una herramienta fundamental a la hora de ver las cuestiones de la realidad, pero el tema cultural, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estos tiempos, no tan signados por la búsqueda del resultado inmediato, el resultado material? El tener vale mucho más que el ser, a pesar de la prédica que se hizo en otro sentido, ¿no? A ver, yo creo que el individualismo está penetrando la cultura, ¿no? Por más que Francisco dice nadie se salva solo, digamos, hay muchos sectores donde bueno, avanza esto de, bueno, sálvese quien pueda, si yo me salvo, el resto me da lo mismo. Esa prédica de la meritocracia que durante los años del macrismo nos taladró el cerebro, como que es algo absolutamente falso. Un pibe que nace en el asentamiento donde yo vivo claramente no tiene las mismas oportunidades que un pibe que nace, no sé, acá en el centro de Venado Tuerto o en Puerto Madero. Pero además, desde una concepción cristiana, no existe la meritocracia nunca, va a existir la fraternocracia, va a existir que el otro es tu hermano, tu hermana, y por tanto tenemos que pensar en conjunto, no puedo pensar individualmente. Recorres y lo haces con esfuerzo físico también, ¿no? ¿Cómo te viniste a Venado Tuerto? ¿Cómo te vas? Bueno, los compañeros me pagaron el pasaje, el colectivo, hasta acá. Tengo una motito allá en Buenos Aires que la dejé en una estación de servicio. Después me volveré a mi barrio con la moto y nada, seguiremos en la lucha. ¿Algún temor en esas recorridas, en ese contexto tan duro que se vive? ¿Te hace algo de ruido este tiempo actual tan duro? Yo el temor que tengo es que si ganara Bullrich o Milei, yo creo que no quiero ser pájaro de mal agüero, pero en 6 meses, un año, explota de vuelta en nuestra patria. Y ya explotó. Explotó en el 2001. Sabemos lo que nosotros pasamos porque no había Estado, porque no había salud, porque no había educación, porque se había vendido todo y los muertos los pone siempre el pueblo. Entonces, ese es mi miedo realmente. Y por eso creo que hoy es necesario militar el voto a voto, porque también hay mucha gente que está triste, que está embroncada, que la democracia no le está solucionando su vida, pero tenemos que poder explicar que la salida nunca va a ser por la derecha. Muchísimas gracias. Por ¿Algún favor. mensaje que quieras decir? No, que pensemos realmente en nuestro voto, que no votemos desde la bronca ni desde el odio, que pensemos también en el conjunto y no solo en lo que me pudiera beneficiar a mí. Y que desde el Evangelio no hay ninguna propuesta que no tenga en el centro la justicia social. Milei dice que la justicia social es una mierda y Bullrich dice que le va a sacar los derechos a los trabajadores. Eso no son caminos evangélicos. Pensemos bien nuestro voto, Muchas gracias. por favor.